Bien, en este momento lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, mejor dicho, es desarrollar el primer tema de lo que antes se llamaba o era la segunda unidad. Recuerden que las unidades, en la forma que está estructurado el curso, basado en el viejo programa de cálculo financiero, basaba en la primera unidad, que era lo que hemos estado viendo hasta ahora, operaciones financieras simples, que era el análisis de un solo capital, C sub 0, y cómo se conformaba luego de n periodos de tiempo. En esta segunda parte, que el título general es Operaciones Financieras Complejas, y recibe el nombre más, no diría más coloquial, esa es la palabra exacta, recibe el nombre más coloquial de rentas. Después van a ver que a lo largo de esta primera parte les voy a ir nombrando las distintas denominaciones. Sí, esta va a ser una primera parte donde vamos a adelantar las fórmulas fundamentales de esta segunda unidad de operaciones financieras complejas. En realidad van a ver o vamos a desarrollar tres tipos de operaciones financieras complejas. Hoy vamos a ver, o en esta ocasión, en esta filmación van a tener la primera de esas tres, que se denomina rentas constantes. Luego vamos a ver variables geométricas y variables aritméticas. Y con eso se finalizaría la segunda unidad, y es lo que generalmente se toma en los, se concluye, se toma en el primer parcial regular de los cuatrimestres presenciales en económicas de la UBA, ¿sí? De la materia cálculo financiero. Entonces, retomamos al inicio. Hoy vamos a ver operaciones financieras complejas, primera parte de esta segunda unidad. ¿Sí? Hoy vamos a ver la primera parte de esta clase teórica. Cuando decimos operaciones financieras complejas, acá vamos a ver cómo se comportan más de un capital a lo largo de un periodo de tiempo. ¿No? Vamos a hacer el análisis financiero de varios capitales. Ustedes acá, si lo ven, tenemos desde 1 hasta n, ¿sí? Entonces vamos a ver el valor de estos n capitales, tanto sea en el momento final, en el momento n, como en el momento 0. ¿Sí? Solamente voy a desarrollar matemáticamente en esta primera parte en el momento n. Después vamos a concluir, o a través de los conocimientos que ustedes ya tienen, de evaluación, no de evaluación, el tema de equivalencia financiera de capitales, vamos a deducir en realidad solo dos. Se pueden deducir más fórmulas, generalmente en rentas constantes se deducen 4 fórmulas. Yo les aconsejo que vamos a trabajar solamente con 2. En esta primera parte demostraremos sola una, la otra vamos a aplicar los conocimientos o los conceptos de equivalencia financiera de capitales, y después lo vamos a desarrollar y lo vamos a demostrar matemáticamente en la parte siguiente, ¿sí? En la segunda parte de esta unidad de operaciones financieras complejas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? O lo que fundamentalmente, antes de empezar, ¿sí?, con este tema, ustedes deberían tener, por ejemplo, ustedes deberían tener como una lectura. En su momento siempre lo mandé, y en esta ocasión también les voy a mandar para que lo consulten de la bibliografía. Casi todos los libros lo tienen. Lo que es clasificaciones de rentas se llaman, ¿sí? Hay distintas clasificaciones de rentas. Rentas, les voy a dar vamos a tratar de definir o de practicar una definición, que rentas es una sucesión de pagos que se prolongan en un periodo determinado de tiempo, y que vamos a buscar la evaluación de todos esos capitales en dos momentos distintos: al inicio de esos capitales o al final de esos capitales. ¿Sí? Entonces, estas operaciones financieras complejas, como les decía,
reciben el nombre de rentas. ¿Sí? Ustedes ya habrán escuchado, después vamos a ver ya más al final de esta segunda unidad, muchas veces la expresión que una persona quiere vivir de rentas, lo vamos a demostrar desde la matemática financiera, qué sería vivir de rentas, ¿no? El verdadero supuesto de la matemática financiera que deriva esa expresión, me gustaría o quisiera vivir de rentas. Por eso toma el nombre coloquial de rentas a esta sucesión de pagos, que el nombre mucho más complejo son operaciones financieras complejas, valga la redundancia. Las rentas pueden ser, como ya les estuve adelantando hace un rato, pueden tener dos valuaciones. Vamos a dibujar un símbolo de evaluación que puede ser que puede tener la evaluación en el momento cero, en el mes cero, o la evaluación en el momento n. La evaluación se va a medir con una V corta mayúscula, ¿sí? V mayúscula. La más fácil de demostrar es la evaluación en el final, o al final de esta sucesión de pagos. Es decir, lo más sencillo va a ser calcular V sub n, ¿sí? Entonces, V sub n va a ser igual a la suma de todos estos capitales, valuados todos al momento n. Un concepto claro de equivalencia financiera de capitales. Tengo que evaluar todos estos capitales o los tengo que capitalizar al momento n. Bien, cuando les hablaba antes, que les aconsejo que lo hagan, que lean, no pasan de todos los libros, no son más de 2 hojas. Es una lectura simple y rápida. La clasificación de rentas. Por ejemplo, una clasificación que ya las voy a nombrar ahora, rentas valuadas a interés simple o interés compuesto. ¿Qué significa eso? Bueno, la capitalización se va a hacer utilizando un método de régimen compuesto o utilizando un método de interés simple o régimen simple. Bien. A los efectos de mayor utilidad, las rentas se evalúan casi la totalidad de ellas a interés compuesto. Ya hemos demostrado en la unidad anterior que el régimen compuesto mantiene la rentabilidad, es decir, mantiene el rendimiento, a lo largo de los n periodos. Mantiene el rendimiento, es constante e igual al de la tasa pactada. Una renta evaluada a interés simple es muy complejo. Recuerden, si aplico interés simple, los rendimientos son decrecientes, generaría mucho inconveniente en la cantidad de términos que vamos a aplicar, porque más cada una de estas cuotas se lo denomina término de la renta, ¿sí? A mayor cantidad de términos voy a tener menor rendimiento, ¿sí? Menor rendimiento financiero, porque las que tengo que capitalizar más tiempo, su rendimiento va a ser menor, porque tiene un rendimiento, para la redundancia, decreciente. Entonces, en la clasificación dijimos, pueden encontrar varias clasificaciones, van a encontrar unas que hablan que si las rentas son diferidas, son anticipadas, para que tengan un poco de lectura, porque pueden obviamente consultar o ver. Bien, resumiendo todo entonces lo que hemos dicho hasta ahora. En primer lugar, vayan a ver o lean la clasificación de rentas, porque van a tener alguna terminología que en esta clase breve que vamos a dar en esta primera parte no lo vamos a nombrar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a calcular ahora? ¿Sí? Ahora vamos a calcular una fórmula que va a ser B sub n, el valor en el periodo n. ¿De qué? De n capitales de valor C. Estos capitales de valor C se lo denomina término de cada renta. Y esos son los términos de esta renta. Y en definitiva, ¿qué característica tiene esta renta que vamos a trabajar? Y tiene una característica importantísima, que es que los términos tienen que ser constantes, iguales y consecutivos, ¿sí? Es decir,
si nosotros acá en vez de n hubiéramos puesto, por ejemplo, 30, ¿qué significa? Que desde el 1 hasta el 30 voy a tener depositado a fin de cada periodo un valor de C, en una cuenta bancaria, por ejemplo. Y nosotros vamos a calcular el total reunido, valuado en la tasa de interés compuesto, ¿sí? Vamos a calcular el valor reunido en el momento 30. Miren esta particularidad, justo se evalúa en el mismo momento del último depósito. ¿Esto qué significa? Bueno, obviamente que este último depósito no gana ningún interés. Hay todas unas cuestiones después de término, porque en algún momento pueden llegar a cuestionar. Pero ¿para qué vamos a hacer un depósito si después no va a ganar intereses? Es para saber en el periodo 30 tener reunido una X cantidad de dinero. Eso cuando se llaman esas rentas, que se llaman de valor final, que lo vamos a calcular ahora, también tienen el nombre de imposición. Repito, acá evaluando en el periodo N, la renta se puede llamar renta valor final o imposición. ¿Sí? A las rentas de valores actuales se las llaman renta de valor actual o simplemente renta. Si ustedes no ven ninguna palabra al lado de renta, es porque ya se está suponiendo que es de valor actual. ¿Sí? El derecho de vivir de renta, ¿qué significa? Que yo tengo que tener una inversión en el momento cero y el derecho a recibir n términos de una renta. Por ejemplo, la cantidad de términos que puede durar mi vida. Eso ya se llama una renta actuarial, porque entra a jugar la probabilidad de vida y obviamente probabilidad de muerte. Entonces van a tener una renta mientras una persona o el beneficiario de esa renta tenga vida. Acá dijimos que cuestiones aleatorias, esa es una renta actuarial, entra a jugar cuestiones aleatorias, no entra en este curso, a los niveles de este curso. Acá vamos a ver rentas ciertas, de n capitales, de valor C, cada uno de los términos, durante obviamente n periodos, y vamos a ver ahora la fórmula que evalúa en el momento n. Entonces, tomamos el último depósito, tenemos que evaluarlo a interés compuesto al momento n. Como está efectuado en el último momento, el último depósito me queda, no lo tengo que capitalizar, ¿sí? Queda con valor C. Vamos al depósito anterior, el que se deposita en el momento n-1. También a mí me gusta clasificar una renta, la mejor definición que un modesto servidor les puedo llegar a ofrecer, es que la renta es una suma financiera de capitales. Cuando hablamos suma financiera, estamos diciendo que vamos a tener en cuenta los intereses que se generan por el efecto de capitalizar o que hay que descontar por el efecto de actualizar. Eso es una suma financiera, sumar una serie de capitales en un determinado momento, agregándole interés si hay que capitalizar o quitándole los descuentos si hay que actualizar. Entonces, el último depósito es C, lo tienen acá, hay que evaluarlo en el momento n, no hay que capitalizar, no hay que hacer nada, queda C. En todo caso sería 1 más I a la 0, que es 1. El que se efectúa en el periodo n-1, esta C que está acá, lo tengo que capitalizar un periodo. ¿Cómo se capitaliza? Valuado a interés compuesto, 1 más I, obviamente a la 1. ¿Sí? Bien, sigo sumando. El que está en el momento n-2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a C, lo tengo que capitalizar 2 periodos. 1 más I al cuadrado. ¿Sí? Sigo sumando. El que está en el periodo n-3, tengo que capitalizarlo 3 periodos. C por 1 más I al cubo. ¿Sí? Vamos directamente, vamos a hacer el 2, ya que lo pusimos en el eje de tiempo. Sería el segundo depósito, va a ser C por 1 más I
C por 1 más I, miren cuántos periodos capitaliza, n menos 2. Y el último, que sería en realidad el primero, bueno, cayó algo, no se rompió nada, gracias a Dios. El primer depósito, que es el último que tengo que evaluar acá, va a ser C por 1 más I, fíjense cuántos periodos capitaliza, n menos un periodo. Bien, esto es una renta, una suma financiera de capitales. Bien. Si estaría en clase, lo primero que me van a decir para resolver esta ecuación o este segundo miembro, me dirían, bueno, saquemos C factor común. Perfecto. Entonces va a multiplicar A1 más primer término, segundo término, 1 más I, siguiente, 1 más I al cuadrado, siguiente, 1 más I al cubo, siguiente, 1 más I a la n menos 2 más 1 más I a la n menos 1. Bien, a ver, si se dan cuenta, piensen unos segundos, hagan una pausa. Bien. Retomamos de la pausa y si la pausa era, si no háganlo nuevamente la pausa, hagan una pausa en el video, la pausa es para determinar qué es lo que tengo dentro del corchete, ¿sí? Bien, si nuevamente hicieron la pausa, volvemos nuevamente, lo que tengo dentro del corchete es la suma de una progresión geométrica, ¿sí? Ven, cada término va incrementando de razón 1 más I. Entonces, es la suma de una progresión geométrica. Y siguiendo la suma de las progresiones geométricas, siguiendo las fórmulas, uy, el 3 quedó tachado acá, pobre 3. Ahí quedó un poco mejor. Bueno, ya lo habrán visto en el video, lo sacarán. Entonces, la suma de una progresión geométrica, recuerden cuando esta suma es creciente, porque el término es 1 más I, el límite inferior del factor de capitalización, recuerden, es asintótico a 1, límite superior tiende a infinito, entonces va a ser una suma de una progresión geométrica creciente. Cuando es creciente, ¿se acuerdan que era A sub 0 por Q a la n menos 1, Q menos 1? ¿Sí? Entonces, calculamos acá, B sub n va a ser igual a C. El A sub 0, el primer término es el 1, no lo ponemos. Q, la razón de la progresión, ya lo hemos visto. 1 más I. Este 1 más I está elevado a la cantidad de términos. Pregunto, ¿cuántos términos tengo? Y hacen una pausa. Repito, ¿cuántos términos tengo? Bien, ya que han vuelto de la pausa, tengo n términos. Cuidado, alguno puede pensar n-1, pero en realidad el exponente del primer término está a la 0. El segundo término está elevado a la 1, el tercero está elevado a la 2. El cuarto está elevado a la 3, entonces son n términos. Acá tenemos n cuotas de valor c, ¿sí? Menos 1 dividido q menos 1, 1 más i menos 1. Acá no voy a pedir una pausa, acá me imagino, o les haría una pregunta, pero que la resuelvan de forma rápida, es si puede simplificar estos dos unos. Obviamente la respuesta es que sí se puede simplificar, porque a pesar de que yo lo puse entre paréntesis, no hace las veces de factor. Acá no están ni multiplicando ni dividiendo con nada. Es 1 más i menos 1. Se simplifican los unos, ¿sí? Entonces la fórmula va a quedar que b sub n
es igual a C por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Bien, esta es una de las 4 fórmulas que van a aplicar para las para esta parte de la, o mejor dicho, van a aplicar para utilizar las rentas, la renta constante, que se la llama generalmente. Entonces, una vez que yo tengo la fórmula, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Capitaliza todas las cuotas y los capitalizan o los llevan financieramente al momento n, al mismo momento de la última cuota. Bien, entonces, yo voy a trabajar con un par de ejemplos así. Yo ya, en realidad con esta fórmula ustedes ya podrían resolver todo o casi todo lo que es referente a lo que sería renta constante. Miren, con esta sola fórmula no podemos trabajar. Hay algunas definiciones más porque hay muchas cuestiones que van, hay nomenclaturas que tenemos que explicar, todo eso lo vamos a desarrollar en la clase que viene. Igual ahora voy a hacer una aproximación o vamos a hablar de alguna de esas fórmulas porque si ustedes van a los ejercicios pueden ver, por ejemplo, la resolución comentada, pueden encontrar términos que van a decir ¿y esto con qué se come? Bueno, ahora vamos a ver o vamos a simplificar qué significa cada una de esas cosas. Bien, nosotros hemos calculado el valor de todas estas cuotas en el momento n, ¿sí? Ahora, podemos decir, si la idea, quería decir otras cosas, por ejemplo la nomenclatura de esta, pero no, vamos a seguir el razonamiento matemático, después vamos a ver la nomenclatura. Entonces, esa fue la duda que me carcomió ahora. Entonces, volvemos a lo que le estaba diciendo recién. Hemos calculado B sub n, este es el valor de todas estas cuotas capitalizadas a la tasa I en interés compuesto. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es una renta de valor final. Hay una fórmula, o tendríamos que hacer exactamente esto, pero calculadas al momento cero, para calcular B sub 0. ¿Sí? Podríamos desarrollar una fórmula. Eso lo vamos a hacer en la próxima parte. Ahora vamos a hacer algo aplicando equivalencia financiera de capitales. Y esto es muy sencillo, aparte les va a servir para aplicarlos todos porque estamos trabajando con interés compuesto. Si estamos trabajando con interés compuesto y capitalizamos todos estos capitales a la tasa de interés compuesto, obviamente con la misma tasa los puedo actualizar todo y llevarlo al mes cero. ¿Sí? Esto lo podemos hacer porque estamos trabajando con una renta a interés compuesto. Si fuese interés simple, es más, rentas a interés simple, para cada cantidad de términos hay que elaborar una fórmula distinta. Acá no, acá ya pongo n y se acabó. Esto me va a servir para 10, para 40, para 100 y para 2000 cantidad de cuotas. La tasa obviamente siempre va a ser la misma y esta cuota puede ser depósito de 1.000 pesos, 10.000 dólares, 40.000 euros o 100.000 pesos argentinos. Ya ninguno sabe lo que son 100.000 pesos argentinos. Por eso es una fórmula. Con esto calculamos el valor final de n capitales, ¿sí? De valor C. ¿Sí? Bien. Ahora yo quiero calcularlo en el momento cero porque digo, no lo puedo calcular en el momento cero. Una cosa muy lógica o algo. El ejemplo por excelencia de un valor actual de una renta es un préstamo. Ustedes piden un préstamo y lo quieren liquidar en n cuotas, ¿sí? Entonces tienen que buscar obviamente un valor actual. ¿Esto para qué se sirve? Esto sirve para una imposición. Es hacer una serie de ahorros con el tal de disponer un capital en n periodo de tiempo y después, bueno, poder hacer una inversión, ¿sí? Hay un ejemplo que es fantástico que es el plan de ahorro previo. ¿Qué es el plan de ahorro previo? ¿Un valor actual o un valor final? Bueno, un plan de ahorro previo está en un periodo intermedio. Si yo tengo un momento donde hago ahorros, esos ahorros, por ejemplo, con la intención de comprar un auto,
Entonces yo hago los ahorros, después bueno, empiezan a jugar los sorteos, nuevamente la probabilidad, el plan de ahorro previo es también una renta actuarial, pero no supongamos que sea, vamos a suponer que sea cierto en un determinado momento, el auto queda adjudicado sin necesidad de sorteo, entonces ustedes tienen una etapa donde hacen un ahorro, supongan que llegan al valor de la mitad del vehículo, ustedes pueden sacar el vehículo de la concesionaria, pudieron ahorrar o pudieron cancelar la mitad de ese valor y la otra mitad lo van a financiar, es como si fuese un préstamo, y siguen pagando la cuota. Eso es el valor de un plan de ahorro previo. Entonces, bueno, vamos ahora a calcular el B sub 0. ¿Y el B sub 0 a qué va a ser igual? ¿Sí? Si yo ya tengo calculado B sub n, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pueden hacer una pausa para que lo piensen un poco y ya, bueno, obviamente ya que hayan vuelto de la pausa. B sub n, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que actualizarlo y llevarlo al momento 0. 1 más i a la menos n. ¿Sí? Manejado con fórmulas. B sub 0, ¿a qué va a ser igual? Bueno, B sub 0 va a ser igual, entonces, ahora sí reemplazamos por la fórmula, C por 1 más I a la N menos 1 sobre I, esto es B sub N, y esto tenemos que multiplicarlo por 1 más I a la menos N. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y ahora tenemos que hacer propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, nos va a quedar que B sub 0 es igual a C. 1 más I a la menos N lo multiplico por 1 más I a la N. Ahora sí, les pido una pausa, pero a que lo calculen. Bien, vuelta de la pausa, entonces les había pedido 1 más I a la N por 1 más I a la menos N es igual a 1. Supongan que un peso lo tienen acá, lo multiplican por 1 más I a la N y después lo multiplican por 1 más I a la menos N. Eso desde el punto de vista financiero, mucho más fácil si lo hacen desde el punto de vista algebraico. Multiplicación de potencia de igual base, ¿se acuerdan? Se suman los exponentes. Tengo el n y el menos n. N menos n es 0. 1 más i a la 0 me da 1. ¿Sí? Menos. 1 más i a la n lo multiplico por 1 y me da 1 más i a la menos n. Obviamente dividido i. Por lo que hemos visto, después ya en la próxima parte ya voy a entrar voy a hacer la demostración. Acá hemos hecho un paso abreviado, hemos abreviado cómo se llega del B sub n al B sub 0, pero vamos a hacer en la próxima parte, ya lo vamos a desarrollar para que lo tengan desarrollado. Esto realmente lo vamos a hacer a los fines de que ustedes puedan acceder rápidamente a hacer los ejercicios. Igual vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes lo puedan resolver la guía de trabajos prácticos. Antes de hacer los ejemplos, ahora sí, vamos a la nomenclatura. Bien, hay una nomenclatura que reemplaza, vamos a arrancar con el B sub 0. Hay una nomenclatura que reemplaza esta fórmula, ¿sí? Esa fórmula, ¿cómo se la reemplaza? La nomenclatura es una A, la letra A, 1, N, I. Esto lo van a encontrar en mucha bibliografía. ¿Qué es la A1NI? Obviamente es 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. ¿Sí? Otra nomenclatura, en vez de A1NI, esta es una nomenclatura internacional, es
C A N I y hay un sombrero hecho en esa fórmula. ¿Sí? Y esta es la otra nomenclatura. Esta ya es internacional. Esta nomenclatura la ideó el profesor Raúl Roca. Raúl Roca fue uno de los 3 autores. Había unas tablas, ustedes son muy jóvenes, pueden consultar algunos de sus padres que seguramente en la época de la secundaria habrán estudiado para hacer muchísimas cuentas matemáticas. Había unas tablas que se llamaban tablas usuales, entonces habrían valores de trigonometría, había varios valores. Y había una parte financiera que la hizo el profesor Roca, y esa fue la A1NI. A ver, un segundo, que punto tenemos, un poquito más. 7 minutos. ¿Cuántos? 7. 7 minutos. 7 minutos ya, miren, cronometrados. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo rápido en estos 7 minutos. La otra nomenclatura, muy rápidamente, la B sub n, que era C por 1 más I a la N menos 1 sobre I, es B sub n es igual a C, en vez de la A es una S, 0NI, o la internacional va a ser B sub n es igual a C, SNI. Internacionalmente no se admite este 0 y este 1. ¿Sí? ¿Qué significa este 0 y este 1 y este 0? Este 1 identifica que el valor actual, la A significa valor actual, significa que el valor actual es un periodo antes del primer pago. Y este 0 significa que la S minúscula, ese valor final, está en el mismo momento del último pago. ¿Sí? Cuidado, a mí odio los A1NI, S0NI, porque después van a encontrar una A0NI, una S1NI, bueno, y en función de las distintas, bibliografías, tienen sentido distinto. Esto yo respeto por una cuestión cronológica, la ideó el profesor Roca, respeto esta nomenclatura. Pero si van al libro de cabecera, que es el manual de cálculo financiero de Murión y Trocero, a esto no la llama S0NI, la llama S1NI. Bueno, porque tiene una relación directa, como habíamos visto acá. Hacemos el valor final por 1 más y a la menos 1 y buscamos el valor actual. O que es valor actual, lo multiplicamos por 1 más i a la n y llegamos al valor final. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más en la próxima parte. Esto es para que sepan la nomenclatura y que sepan, acá sí están todos de acuerdo con la A1NI. Donde no hay acuerdo es con esta que se llama S0NI, para el profesor Roca, que identifica esta fórmula, y en Murión y Trocero la llama S1NI. Así que nomenclatura lo van a ver nada más que en la parte teórica. Después en las prácticas, los ejercicios y demás, ustedes tienen que trabajar con, van a trabajar con fórmulas, olvídense, lo importante es aplicar la fórmula. Entonces, mire, vamos a poner un ejemplo. Capitales de 5.000 pesos. Entonces, por ejemplo, les digo, calcular P sub 28, ¿sí? Teniendo en cuenta que la tasa de interés es igual al 1%. Entonces, B sub 28, B sub n, este ejemplo. Vamos a B sub n, lo tenemos acá, miren. B sub n es igual, la cuota, el término de la renta es 5.000. Entonces, 1 más la tasa, 1,01. Por la cantidad de términos, acá viene la gran pregunta. ¿Cómo se calcula la cantidad de términos en este caso? Bueno, en este caso, para calcular la cantidad de términos, yo tengo que aplicar la fórmula que habla de, lo ponemos aquí abajo, miren, para contar
en intervalos. ¿Cómo se cuenta? Vamos a poner una letra acá, contar intervalos. Límite superior menos límite inferior más 1. ¿Qué significa? Yo quiero contar en un intervalo de tiempo. ¿Cuántas cuotas hay entre el 4 y el 28? Tengo que hacer 28 menos 4, 24, más 1, 25. ¿Sí? 28 menos 4 más 1. ¿Por qué tengo que hacer 28 menos 4 más 1? Es sencillo. Si yo tomo 28, le resto 4, le estoy restando esta cuota. Entonces se la tengo que sumar. Por eso es 28 menos 4 más 1. Cuidado, no es lo mismo de decir tengo C sub 4 y quiero calcular C sub 28. ¿Cuánto capitalizo? 24 periodos. Porque hago 28 menos 4 periodos, capitaliza. ¿Estamos de acuerdo ahí? Así que cuidado con ese ejemplo. Cuidado con encontrar en intervalo. Y bien, el otro ejemplo que les voy a dar, vamos a partir de la misma renta, pero en lugar de calcular exactamente lo mismo, pero en vez de calcular B sub 28 vamos a calcular B sub 0. Cuidado, acá no lo hice, ahora acá vamos a hacer, porque ustedes tienen que hacerse dos preguntas una vez que terminan de poner la fórmula. Vamos a B sub 0. B sub 0 es 5000 por 1 menos 1,01. Tengo la misma cantidad, límite superior menos límite inferior más 1, 28 menos 4, 24, más 1, 25, menos 25, porque estoy actualizando, dividido 0,01. Entonces acá pregunto, ¿dónde queda evaluada la renta? Miren la fórmula. Cuando yo aplico esta fórmula, valor actual, queda evaluado un periodo antes del primer pago. Es decir, que queda en el 3. Entonces yo para llevarlo a 0 tengo que hacer 1,01 a la menos 3. Las dos preguntas, ¿cuáles son? ¿Dónde queda evaluado? En el 3. ¿Dónde tengo que evaluar? En el 0. 1 más i al cubo, a la menos 3. ¿Sí? Teniendo esta fórmula, yo ya quedaba evaluado. Miren acá, supongan que podría haber utilizado esta fórmula y podría haber dicho, ¿dónde me queda evaluado? En el 28. Entonces, una vez que tengo en el 28, quiero evaluar en el 0, ¿qué tengo que hacer? 1 más i a la menos 28. Y llego acá. ¿Sí? Miren otra diferencia que era lo que hablamos acá. Acá habíamos hecho, miren, 1 más i a la n menos 1 por 1 más i a la menos n. Si hubiéramos puesto esta fórmula, ¿dónde me queda? En el 28, lo multiplico por 1,01 a la menos 25, ¿dónde me queda evaluado? En el 3. Después tengo que hacer 1,01 a la menos 3. Bien, con esto damos concluido esta parte de hoy. Practiquen y yo les voy a mandar a ver qué ejercicio vamos a hacer en la próxima reunión práctica.